Los más optimistas dicen que en 2030 el 30% de los coches serán eléctricos. ¿Qué quiere decir esto? Muy fácil, que el 70% restante serán térmicos o tendrán motor térmico. Hemos hecho varios vídeos sobre motores revolucionarios o al menos innovadores. Y en este vídeo queremos hacer un repaso y una comparativa entre todos ellos. Bienvenidos a Garaje Hermético. Enciérrate con nosotros. Como os decía, en 2030 el 70% de los coches seguirán usando un motor térmico convencional. Bueno, no. Térmico sí, pero convencional no. Convencional no es el adjetivo adecuado porque están apareciendo un montón de nuevas propuestas que hemos ido viendo la mayoría de ellas en otros vídeos. Pero antes de continuar, voy a decir una de las frases que vosotros habéis dicho que son célebres, pero no es os voy a contar una anécdota, es otra. Esa vendrá después. Vamos a empezar por el principio. ¿Y cuál es el principio? Pues muy fácil. Los ingenieros diseñan en función de las necesidades del fabricante. Esto es así. Y bueno, ¿qué pasó al principio? Al principio, pues los motores térmicos usaban gases. Y claro, ¿qué querían las marcas? Poder usar otros combustibles más fáciles de hacer, más asequibles, combustibles líquidos, más fáciles de almacenar. Bueno, pues los ingenieros investigaron. ¿Y qué descubrieron? El carburador. El carburador permitió que los motores térmicos no solo fueran motores que usasen gases, sino usaban combustibles líquidos, entre ellos la gasolina. Ya explicaré algún día cómo es un carburador, la inyección, pero vamos, es muy fácil. Yo siempre digo, es el frasco de colonia de la abuela. O sea, pones en una corriente de aire, en los carburadores se llama chiclé, pones un agujerito calibrado por el que entra una cantidad de líquido determinada y eso se pulveriza. Eso es un carburador. Súper fácil, pero fue un invento absolutamente decisivo. La segunda revolución no todo el mundo la tiene en cuenta. O se da cuenta, o se acuerda, o lo sabe. Y el responsable fue un tal Thomas Midgley. ¿Y este tío qué hizo? Bueno, pues este tío puso plomo a la gasolina, como os lo cuento. Puso plomo a la gasolina en forma de tetraetilo de plomo. Y os preguntaréis, ¿y para qué demonios querían usar plomo en la gasolina? Pues muy fácil. Para que los motores pudieran ganar revoluciones y en fiabilidad, ¿qué hacía falta? Una buena lubricación. Es cierto que una buena lubricación, todos los motores tienen un sistema de lubricación. Los dos tiempos van en la propia gasolina, pero todos los motores tienen un sistema. Pero hay zonas donde no llega el aceite. ¿Qué es lo que sucedía? Que bueno, esas zonas estaban expuestas a un desgaste enorme. Al añadir plomo, el plomo es un excelente lubricante, aunque no lo hayáis pensado, es un excelente lubricante. Y el plomo, ese plomo de gasolina, se depositaba en las paredes del cilindro, del pistón, y permitió aumentar la compresión, aumentar las revoluciones y aumentó la fiabilidad. Esa fue la gran revolución en el mundo de la mecánica, la inclusión del plomo en la gasolina. ¿Pero qué pasó? Lo que pasó es que los fabricantes en ese momento lo que querían era más potencia, pues esto le vino fenomenal. Hasta que llegó 1973. En 1973 llega la primera crisis del petróleo. Y digo la primera porque si hablar de crisis de petróleo todo el mundo piensa en esa, pero ha habido un montón. ¿Por qué? Porque los países... Acabamos de grabar un vídeo que también hemos hablado de la OPEP, pero es que hablar de gasolina y de petróleo y no hablar de la OPEP es casi imposible. La OPEP es la Organización de Países Exportadores de Petróleo, que en el 73 descubrieron que nos tenían agarrados por los cojones. Y bueno, pues a partir de ese momento pues la cosa no mejora mucho, porque en cuanto se enfadan, hay algún problema, enseguida disminuye la producción, sube el precio, pueden manejar el precio de los combustibles. En ese momento, ¿qué sucedió? Bueno, pues lo que las marcas querían eran que los coches gastasen menos. Pero eso duró relativamente poco, porque luego llegó, se pasaron a la vez varias cosas. Unas que muchas ONGs y muchos gobiernos denunciaron que los residuos de la gasolina con plomo eran muy nocivos y decidieron que había que hacer que los gases de los coches fueran más limpios. ¿Os acordáis cuando apareció la famosa gasolina sin plomo, que es la que usamos hoy día, y los catalizadores? Pero es que además esto se complicó todavía más. ¿Por qué se complicó más? Porque en 2001, creo recordar, se firma el protocolo de Kioto.
¿Y eso qué significa? Que hay algunos países poco serios, como los Estados Unidos de Norteamérica, que se han retirado, significa que se descubre el famoso agujero de ozono. Y entonces ya no solo importa la cantidad de gases nocivos que eches, que eso más o menos se puede limpiar, sino importa la cantidad de CO2 que emitas. Entonces, ¿qué buscan los ingenieros hoy día? Buscan fiabilidad, buscan un cierto nivel de potencia, emisiones limpias y escasas emisiones de CO2. Y esto nos ha llevado a los eléctricos y a los híbridos. Bueno, me recordaba a Rodrigo, y Rodrigo me hace a veces apuntes interesantes. Me regaña muchas veces, me dice que me enrollo mucho, pero de vez en cuando me dice cosas interesantes. Y me dice que todos los países no firmantes, bueno, no sé si no lo firmaron o es que lo firmaron y luego se retiraron, que fue el caso de Estados Unidos de Norteamérica. El famoso protocolo de Kioto es Japón. Bueno, no nos sorprende nada, ya sabéis que los japoneses pues es unos países que más contamina y que además el tema de la ecología como que no... Si se están extinguiendo las ballenas, pues nos da igual, vamos a matar más antes de que se extingan, ese tipo de cosas le da igual. Además él se cabrea porque van a pescarlas a Chile y se meten en sus aguas territoriales a pescarlas. Pero bueno, vamos a volver a los coches, dejamos a las pobres ballenas que ya bastante tienen con los japoneses persiguiéndoles por aguas chilenas. Volvemos a los coches. Yo... lo estaba comentando a raíz, hablando de otros canales de YouTube. Para mí mi sector no es el sector de la información del motor. Para mí mi sector es el motor, el automóvil y la moto. ¿Por qué lo digo? Porque lo considero un sector, a pesar de algún mal ejemplo, valga la redundancia, ejemplar. No solo cumple las normas que le dictan, a veces bastante retorcidas y bastante absurdas, pero que le dictan pues, las autoridades internacionales y nacionales, sino que generalmente van muy por delante. Y esto ha pasado, es un ejemplo clarísimo, con todos los temas de seguridad y de ecología y emisiones, incluido el aprovechamiento y el reciclaje de sus coches. Las marcas, insisto, ha habido malos ejemplos, todos tenemos por ahí alguna memoria de alguna trampa que ha hecho una marca importante, pero en general están muy por delante de la legislación. Os cuento todo esto porque es relevante de cara a analizar las nuevas propuestas de motores que hay por un doble sentido, porque los motores nuevos que están saliendo pues tratan de optimizar todo esto, pero también muchos de ellos ya están siendo pensados y desarrollados teniendo en cuenta que pueden ir en un coche híbrido. Esto cambia mucho la película, ¿Por qué? Porque en un coche híbrido no te hace falta un motor que tenga mucha potencia en baja. Porque, por ejemplo, el caso de Renault, que en otro vídeo lo cuento, no tiene ni embrague, porque arranca en eléctrico. Tampoco hace falta que tenga mucha potencia en alta, porque tienen la ayuda de los motores eléctricos. Pero es que incluso muchos de ellos pueden trabajar en modo casi estacionario, es decir, el rango de vueltas, que es una de las mayores dificultades para un ingeniero, que quiere que el coche sea pequeño, que gaste poco, que no emita y que además de potencia a 1000 vueltas y a 7000. Todo eso lo hace más fácil. En cambio, tienen otras necesidades, por ejemplo, un motor que va a funcionar en un híbrido o en un eléctrico de autonomía extendida, todavía más, tiene que ser pequeño. ¿Por qué? Porque es que el híbrido ya lleva otro motor y lleva baterías que ocupan un montón. El tamaño de repente es muy importante, Y el ruido y las vibraciones, porque en un motor convencional, en un coche convencional, bueno, mola que suene bien. Pero claro, en un coche híbrido que el motor a veces es alto de vueltas, a veces bajo, no hay una relación directa con la velocidad, casi despista, ¿no? Los fabricantes intentan que no suene y no vibre en nada. Intentan, vuelvo a poner el caso del Renault, es el último que he probado y me parece el híbrido enchufable más desarrollado, es que realmente no sabes cuándo te empuja un motor y otro y el fabricante no tiene interés en que tú lo sepas. Lo que importa es lo que el coche corre y lo que gasta y lo que emite. Entonces, todo esto os lo cuento porque muchos de estos motores de los que vamos a hablar ya han sido desarrollados y pensados para funcionar en coches híbridos. Y dicho esto, vamos a empezar a hacer un repaso de todos estos motores, no de todos, de casi todos, ya tenemos vídeos, pero hoy quiero hablar de todos y hacer un poco una comparativa y que tengamos un poco un panorama global. Distribución variable Uniair. Bueno, antes de empezar a hablar de la distribución variable Uniair, me voy a meter otra vez con Rodrigo, que me está diciendo, este vídeo me está castigando, que es que me enrollo mucho y que está deseando que hable de los motores. Bueno, ya hablamos. Bueno, vamos a ver, este motor lo que hace es que tiene una distribución variable. Ya os he comentado, os invito a que veáis el vídeo del motor
Koenigsegg, porque ahí cuento con más detalle lo importante que es la distribución que sea variable y adecuada a cada régimen. Bueno, normalmente todos los motores convencionales la distribución va en función del movimiento del cigüeñal. Hay sistemas como el Vanos, como el VTEC, que según qué régimen funciona de una manera o de otra, unas válvulas u otras, o tiene más alzada o menos, pero estos sistemas lo que hacen es que se pueda gestionar independientemente. Realmente este es el motor, este es el concepto que da origen al motor Koenigsegg. ¿Es el futuro? No, yo creo que no es el futuro, yo creo que es que los motores en muy breve espacio de tiempo van a ser todos así. Dos tiempos. El motor de dos tiempos hace mucho que se le defenestró por temas de emisiones, porque el motor de dos tiempos, como no tiene válvulas, pues se escapan gases frescos, que es lo que más contamina, Y claro, lo que hace que gaste, porque los gases frescos, es decir, sin quemar, que se escapan por el escape, no producen trabajo, es un consumo que no rinde nada. Y además eran motores que se decía que no podían llevar inyección o que era complicado. Bueno, KTM se encargó de desmentir esto porque KTM es la marca líder en el off-road, sobre todo en enduro, domina con mano de hierro y nunca ha abandonado los dos tiempos y de hecho ha hecho motores de dos tiempos con inyección que son una pasada. Pero es que voy más lejos, quiero ver el nombre de Pat Symonds, que es el responsable de la Comisión Técnica de la Fórmula 1, dejó caer que para el año 2025 la Fórmula 1 podría usar motores de dos tiempos. Son motores, ya los he comentado. Os invito a que veáis el vídeo de la historia del motor de dos tiempos, que es una historia de espionajes. Además de que os cuento esa historia, me podéis ver disfrazado de espía y os podéis reír un rato. No sé si reíros de mí o conmigo, pero bueno, es un vídeo bastante distraído y ahí contamos toda esa historia y contamos todo esto con todo lujo de detalles. Pero una de las cosas que decimos es que los motores de dos tiempos a igualdad de potencia son más pequeños que un motor de cuatro tiempos, es decir, que no es ninguna tontería. Personalmente me cuesta creer que una categoría tan tradicional y tan conservadora como la Fórmula 1 haga una apuesta así, tiempo al tiempo. In Engine. Hicimos un vídeo que fue un poco polémico sobre el In Engine, porque yo lo titulé Timo o Genialidad. Bueno, yo no quería hacer sangre, y menos a un grupo de españoles emprendedores que tienen ideas revolucionarias, diferentes. Lo que pasa es que en ese motor vi muchos inconvenientes. Y los dije, básicamente dos muy importantes, que era la falta de una culata como tal y luego, aunque hubo muchos que criticaron mi ejemplo, no os hagáis líos. Ese motor tiene un sistema para convertir movimiento alternativo en circular a través de rampas que es muy poco eficiente. Al revés sí es eficiente, o sea, convertir movimiento circular en alternativo, que es lo que hacen las levas con las válvulas, por ejemplo, o en casi todas las bombas funcionan así, eso es eficiente, pero al revés no. De todas maneras, no me quiero enrollar mucho con esto. Si os pido que, ya sabéis que tenéis una caja de comentarios, si queréis que vuelva a hacer un vídeo sobre el In Engine entrando más en detalle de estos temas, me lo decís y yo lo hago encantado. La verdad es que no sé mucho más de ellos y no sé en qué punto están. Pero bueno, este motor sí tenía otras ventajas, vibra menos, es pequeño, no hay ningún, o por lo menos cuando yo hice el vídeo no había ningún motor funcionando en un coche, pero es un motor que orientado a un motor estacionario, a un motor como apoyo a un motor eléctrico en un coche híbrido, pues a lo mejor puede tener futuro. Koenigsegg Frival. Koenigsegg, como dicen los castizos, ha tirado por la calle de en medio. ¿Por qué digo esto? Porque ya sabéis que la ignición, pues antes era a través de un sistema mecánico, hasta que al final dijo, no, es un sistema electrónico. Bueno, pues lo que ha hecho es lo mismo. Luego fue la inyección y él lo que ha hecho Koenigsegg en su motor Frival es la distribución. En este coche no hay árboles de leva, hay un sistema electroneumático o electrohidráulico o todo junto. El caso es que las válvulas funcionan cada una de forma independiente y a través de una centralita que dice cuándo y cómo y cuánto se tienen que abrir. Bueno, el motor ya sabéis que es un motor 2 litros, el que ha hecho él de 600 caballos. Hay una empresa china que ya está sacando a la venta coches con este tipo de motor, no con el de 600 caballos, uno más modesto. Mi opinión es que esto funciona y se va a utilizar más. Por cierto, que en el vídeo de cómo será nuestro grupo B, muchos me habéis reprochado. ¿Y por qué no has dicho que el motor fuera Frival? Lo digo, el Evo 2 llevará este sistema de distribución. Liquid Piston.
El motor liquid piston, este motor sí que nace desde el principio con la idea de ser un motor pequeño, que ocupe poco, que no vibre, es decir, ideal para según qué usos. Puede ser, por ejemplo, para una segadora o puede ser para un coche híbrido. Lo explicaba, también hay un vídeo sobre este motor, que si queréis tener más información os invito a verlo, que era un Wankel al revés, un Wankel 2.0. ¿no? Realmente, lo voy a leer porque no me quiero confundir, en un Wankel el startor, es decir, el bloque es un lóbulo y lo que gira es triangular. Y en el liquid piston es justo al revés. Esto que parece una banalidad, por ejemplo, consigue que este motor tenga más de una explosión cada vuelta. Bueno, el motor funciona porque de hecho ya ha tenido usos en algún car y tal, pero sobre todo en maquinaria pequeña. Yo veo que es un motor que puede tener interés, sobre todo ya os digo, cuando necesitas un motor pequeño y no excesivamente potente. Para mí el caso de un eléctrico con autonomía extendida, este motor podría ser una opción muy interesante. Máquinas de flujo axial. Bueno, y hablando de motores revolucionarios, cuando la gente piensa en coches eléctricos, piensa en la evolución de las baterías y pocos piensan en la evolución de los motores. Bueno, pues es que también hay evolución en los motores, sobre todo ahora está habiendo una revolución, más que una evolución, y una de ellas es los motores de flujo axial. No voy a entrar en detalles porque es relativamente complicado, pero os voy a decir al final qué se consigue. Pues un motor que en igualdad de potencia es 4 veces más pequeño. Esto es estupendo porque que las cosas sean pequeñas siempre interesan, pero en estos motores más. ¿Por qué? Porque en muchos coches híbridos el motor eléctrico va incluso en las propias ruedas. Entonces conseguir un motor potente y muy pequeño es una ventaja muy importante. Este motor es una realidad porque ya hay otra marca que se llama Yasa, si no recuerdo mal, eso es, que trabaja en esta tecnología y han hecho experimentos y hay algún coche ya funcionando con este sistema. Rotativo Wankel. El Wankel parece que se resiste a morir. Bueno, el Wankel tiene muchas ventajas. Lo decíamos, la igualdad de potencia es mucho más pequeño que un motor convencional de 4 tiempos, no vibra, tiene muy pocas piezas. El inconveniente era la falta de estanquidad, que se traduce en que gasta más y tiene más emisiones. ¿Por qué lo he puesto aquí como motor de futuro? Por dos razones. Una, porque como motor de apoyo en un híbrido, esa falta de vibraciones, de sonido y su escaso tamaño puede compensar otras ventajas y aparte funcionando con menos rango de revoluciones, gran parte de sus problemas quizás se pueden solucionar. Eso es un motivo. El otro es que Mazda es una empresa tecnológicamente muy avanzada en el tema de motores térmicos, pues dijo en su momento que estaba trabajando en el Wankel, no ha dicho lo contrario, luego intuyo que siguen trabajando, y si Mazda trabaja en el Wankel, que como ya sabéis es la única empresa, la única marca del mundo que ha ganado las 24 horas de Le Mans con un motor Wankel, pues hombre, yo creo que algún futuro tendrá. Skyactiv. Bueno, hablando de estos motores de Mazda, estos sí que no son, o sea, serán el futuro, para mí son el futuro, pero también son el presente. Buscando información llegué a una web dedicada a coches eléctricos. Me hizo mucha gracia lo que voy a leer. Dice exactamente, lo voy a leer textualmente. La era de los motores de combustión en los coches ha terminado. Pásate a lo eléctrico. ¡Wow! Todo esto es literal, incluido el wow. Bueno, yo lo siento, no lo firmaba. Bueno, esto es absolutamente falso. Absolutamente falso. Como os decía, en poco tiempo, 10 años, el 30% de los motores serán eléctricos. Habrá otro 30% de coches con motores eléctricos, pero aún habrá un 70% de coches que lleven motores térmicos mucho más elaborados que los actuales. Para contaros cómo es un Skyactiv no necesito guión. Os lo voy a contar porque vale la pena. Tanto vale la pena que prometo hacer un guión sobre estos motores. El asunto es muy sencillo. Todos sabéis que los motores diésel gastan menos combustible. Aparte de que sea más barato es otra cosa. Gastan menos litros de combustible. ¿Por qué? Básicamente por dos cosas. Básicamente porque pueden trabajar el ciclo que es, como sabéis, de combustión. No hay una bujía que haga explotar la mezcla, sino que al inyectar directamente se va combustionando. Por eso también los más técnicos distinguen motor de explosión, los de gasolina, metes la mezcla, ¡pum!, salta un chispazo y aquello explota, con los de combustión, donde metes aire, comprimes aire, inyectas, pulverizas el gasóleo y según lo inyectas se va combustionando. Como os decía, una ventaja muy importante, puede trabajar con exceso de aire.
Los motores de gasolina están condenados a la famosa relación estequiométrica que es de 14:7:1. Ojo, no de volumen, sino de peso, es decir, en volumen es una barbaridad más. Y la otra ventaja de los diésel es que trabajan con compresiones mucho más altas. ¿Qué ha hecho Mazda? Muy fácil, ha dicho, bueno, vamos a intentar hacer un motor de gasolina que funcione como un diésel. Han conseguido, a base de un montón de tecnicismos, de que las turbulencias son mayores, de un sistema de inyección distinto, han conseguido trabajar con mezclas más pobres, que no es fácil, que entre otras cosas hace que el motor alcance mayores temperaturas. Y además han conseguido trabajar a mayor compresión. Básicamente en esto consiste, hay más cosas, pero esto es lo primordial, lo mollar del sistema SkyActiv, que tiene varias evoluciones. Ahora está lo que llaman SkyActiv X, que si va bien, bueno, yo tengo un coche con ese motor y os aseguro que mi Mazda, que como sabéis es un ND, corre bastante más que el NC que tenía. Os puedo decir que el anterior me gastaba, en el recorrido que yo hago y como yo lo llevo, entre 8,2 y 8,5, y este me gasta entre 6,5 y 6,8. Imaginaros la diferencia. Final feliz, como lo llamamos nosotros. Conclusión. Bueno, conclusión es que los motores térmicos les queda futuro, que hay muchas propuestas. Yo he elegido estas. Tenéis el cuadro de comentarios para hacerme más, decir, oye, se te olvida este, se te olvida el otro. Yo he puesto aquí las que me parecían más interesantes. Si os lo digo, si queréis que haga un vídeo en concreto, voy a hacer uno del SkyActiv, eso os lo prometo, porque me lo habéis pedido varios. Si queréis que haga otro vídeo sobre InEngine para aclarar algunos conceptos, también lo hago, pero bueno, lo más importante es que, sobre todo, lo importante es que hagáis comentarios. Hoy no hay coche del día. Lo que pasa es que esto en un vídeo lo dije para daros una sorpresa, pero ya Rodrigo en la cortinilla ya ha puesto moto del día, camión del día, fue el vídeo de los camiones. Aquí habrá puesto moto del día, así que no es sorpresa. ¿Por qué he elegido una moto? Porque se ha hablado de las motos de KTM de 2 tiempos e inyección. Yo siempre había corrido, me gustan las 4 tiempos para hacer excursiones y todo eso, pero para correr me gustan las 2 tiempos, son más ligeras, tienen un tacto de gas, no voy a decir más inmediato, pero más flexible, se calan menos, pero es que cuando probé las 2 tiempos de KTM de inyección me quedé alucinado, o sea, porque tiene todo lo bueno de un 2 tiempos y casi todo lo bueno en 4 tiempos y cosas mejores todavía, tiene una progresividad, es muy importante en moto la proporción entre lo que giras el puño y lo que hace la rueda trasera, porque eso te da confianza, vas en 2 ruedas y además en una moto de campo donde la adherencia es bajísima, controlar lo que desliza la rueda trasera es muy importante. Bueno, para mí es una demostración de que cuando hay ganas, dinero, ciencia y talento detrás, no hay que cerrarse puertas. KTM no solo ha hecho un motor que para el usuario es mejor, sino que pasa en las normas antipolución vigentes a día de hoy, y por eso es la única marca que en motos de campo sigue vendiendo en enduro motores de 2 tiempos. Alpha Mike me hace un comentario sobre ese vídeo que os dije cómo evitar un robo, que tiene toda razón que no os dije. Porque yo hablaba que uno de los sistemas más eficientes para evitar un robo es un cortacorrientes. Y me dice, claro, si pones un cortacorrientes, pierdes las memorias, el reloj se para y pierdes las memorias que tengas en la radio. Pues sí, tienes toda razón, eso es un inconveniente. Hay formas de evitarlo, porque los más virgueros lo que hacen es que ponen una alimentación que va directa desde la batería. Es muy sencillo, es tirar un cable. De la batería alimenta el reloj y la radio. Pero bueno, lo cierto es que si pones un cortacorriente por las bravas, eso sucede y es un inconveniente que para mí no es grave, porque los cortacorrientes a lo mejor si guardas el coche cerca de tu casa en un garaje no lo tienes que poner todos los días, pero el día que lo usas pues sí pierdes las memorias de la radio y tienes que ponerlo en hora. Bueno, se me olvidó comentarlo, así que Alpha Mike tiene razón. Y Felipe Reis me hace una consulta para mí extremadamente interesante, porque él dice que ha tenido que cambiar, su coche tiene 4 ruedas, como todos, ha tenido que cambiar 2 ruedas, 2 nuevas, y él, como su coche es tracción delantera, es decir, que lleva la mayor parte de frenado, la tracción y la dirección delante, le dijo al mecánico, ponme las nuevas delante. Me dijo, no, las nuevas se ponen detrás. Las ha puesto detrás, pero sigue teniendo dudas. Cuando un coche le pone 2 ruedas nuevas, delante o detrás. Aquí yo voy a hacer una cura de humildad. Os voy a hacer una confesión, voy a entonar el mea culpa, porque yo durante mucho tiempo pensaba como Felipe Reis, oye, en una tracción delantera lo suyo es poner las ruedas delante.
Y lo comenté incluso bueno, me equivoqué y lo comenté en varios consultorios, cuando yo hacía el consultorio de una revista. Pero luego se dio una circunstancia, bueno, me llamaron varias marcas de neumáticos diciendo que no, que los nuevos detrás, bueno. ¿Qué pasó? Que me metí en el mundo del radiocontrol y como a mí ya sabéis que me gustan las rarezas, me compré un coche de radiocontrol, tracción delantera. Y siguiendo mi teoría, puse las mejores ruedas delante y las peores detrás. ¿Qué pasó? Bueno, por cierto, eso se hace en las carreras de coches, de tracción delantera. Las ruedas traseras llevas unas viejas, las delanteras las pones siempre nuevas. Pero ¿qué pasó en este caso? Que el coche era inconducible. Claro, en un coche de carreras tú vas dentro y todo, entre comillas, pasa más despacio, pero en un coche de radiocontrol no es así. El coche era inconducible, porque enseguida cuando insinuaba la dirección hacías un trompo. Entonces, ¿qué hice? Hice lo que me habían recomendado. Puse las mejores ruedas detrás. Bueno, gané esa carrera. Entonces, me di cuenta de una cosa. Por ejemplo, un reventón en una rueda delantera es relativamente fácil de controlar. Un reventón en una rueda trasera es muy difícil de controlar. Lo comentaba hablando de la estabilidad de los coches. Cuando un coche se va de morro, se va del tren delantero, es relativamente fácil de controlar. Cuando se va de atrás es difícil de controlar. Es decir, para un coche de calle lo que interesa es la facilidad de poder reaccionar al volante. Y para eso es mejor poner las ruedas, por eso no en papel, pero bueno, es que hace mucho calor y hemos abierto las ventanas. Los peligros del directo. Bueno, como os decía, en un coche de calle lo que interesa es poner siempre, preservar las ruedas traseras, porque siempre es más fácil controlar una pérdida de adherencia o un reventón en el eje delantero. Así que, Felipe Reis, ese taller te ha aconsejado bien. Ya os he dicho que esperamos vuestros comentarios. Los likes, nos encantan los likes, nos gustan mucho y nos gusta que os suscribáis. Queremos llegar antes de final de año a 200.000. Estoy seguro que lo vamos a conseguir si seguís suscribiéndoos. Además, hay una campanita que si la pulsáis os avisamos del próximo vídeo. Y lo más importante es que os esperamos, Rodrigo y yo y todo el equipo, en nuestro garaje hermético. Hasta pronto.